Entre el 70 y 80% de la población que padece cáncer de colon es diagnosticada en etapas avanzadas. Precisamente por eso, el tema del día de hoy en Vida Saludable. Hablaremos acerca de la prevención y el tratamiento. Así es que, ¿qué les parece? ¡Sí, comenzamos! Cáncer de colon. El cáncer de colon es el crecimiento de un tumor maligno en el intestino grueso o recto. Los síntomas pueden ser cambios en los hábitos intestinales, sangre en las heces y dolor abdominal. Los tratamientos disponibles incluyen cirugía, radioterapia y medicamentos como la quimioterapia, la terapia dirigida y la inmunoterapia. Es importante realizarse pruebas de detección como la colonoscopía para detectar pólipos o señales de cáncer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Vida Saludable. Hoy vamos a hablar acerca del cáncer de colon, qué es, cómo lo podemos prevenir y si existe algún tratamiento. Para ello contamos con la presencia del doctor Héctor Raúl González Sánchez, quien es especialista en medicina interna, a quien yo saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gran honor que también me reciban a mí en sus casas para platicar de este tema tan importante, ¿no? Tan importante porque escuchábamos, ¿no? Estos índices en los que se detecta ya pues tardíamente, ¿no? Es muy elevado el porcentaje y desafortunadamente es cuando ya pues no hay mucho que hacer, la calidad de vida de la persona se ve mermada. Es correcto. O sea, cuando hablamos de que ya se diagnostica o se detecta en etapas clínicas avanzadas, pues a nosotros ya no nos permite ofrecerles una terapia curativa. O sea, curar el cáncer en estas etapas clínicas avanzadas es prácticamente imposible. Es por eso la importancia de todos los esfuerzos de los que vamos a platicar más adelante para detectar o incluso prevenir esta enfermedad. Efectivamente, la prevención, siempre la prevención. Doctor, antes de platicar del cáncer del colon, a mí me gustaría que nos contaras o nos hablaras acerca de qué es el colon, de dónde se encuentra ubicado, ¿no? Porque mucha gente, pues a ciencia cierta, luego no lo ubica muy bien. Pues sí, empezando por ahí, ¿no? Sí. Pues imaginemos todo el tubo digestivo, así le vamos a llamar un tubo digestivo que empieza desde la boca y termina en el ano, ¿no? O sea, la función de nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo, es todo lo que comemos, absorbemos los nutrientes, formamos el bolo fecal o la materia fecal y ya lo expulsamos. El colon es lo que está después del intestino. Si vemos como estos modelos de anatomía pues de cuando estábamos en la escuela, se ve como el intestino grueso, que es este marco que vemos como alrededor del abdomen, y el intestino delgado, ¿no? Inmediatamente después del intestino está del estómago, está el intestino delgado, que es en donde se absorben todos los nutrientes, y en el marco, que es el intestino grueso, realmente eso es lo que nosotros llamamos colon. Ajá. Recto es al final de este marco, que su función es formar la materia fecal. La última bolsita es el recto, que conecta con el ano y es en donde evacuamos. Y pues es el sitio donde más se puede presentar el cáncer, ¿no? Tanto en el colon, en el marco colónico vamos a llamarle, o en el recto, que es la bolsa final de este tubo digestivo. Efectivamente, y entonces ahora sí coméntame, ¿no? ¿Qué es el cáncer de colon? Ok, primero pues podríamos hablar de qué es el cáncer, que también es una duda que frecuenta mucho. Y aquí hemos tocado mucho ese tema porque nos importa mucho. La verdad que la gente como que esté enterada, ¿no? Informada para este tema de la prevención. Perfecto, y me da mucho gusto que se estén hablando de estos temas, ¿no? En especial, por ejemplo, cáncer de colon que se puede prevenir o curar en etapas clínicas tempranas. Solo para volver a tocar el tema, el cáncer, pues, es una enfermedad más que le puede suceder a cualquiera. A cualquiera nos puede suceder el cáncer. ¿Y por qué? Porque todas nuestras células se están dividiendo en cada segundo. Millones de nuestras células se dividen en todo momento. Y para que nuestras células se dividan, tienen que desdoblar el ADN. ¿Te acuerdas de esta figura del ADN que es como una hélice? Pues primero se tiene que desdoblar, se separa, se copia y se pega. Y así se forman dos células. Y en ese protocolo se pueden generar muchísimos errores. Nuestro cuerpo está diseñado para eliminar las células que generen esos errores, pero desgraciadamente el cáncer encuentra la manera de suceder, que es cuando uno de estos errores pueden llegar a generar tumores que eventualmente se formarán en el cáncer, y eso puede suceder en cualquier parte del cuerpo. Ahora, en el colon
pues sucede que al estar recibiendo tanta materia fecal, transitando todo el vuelo alimenticio, se puede estar inflamando. Además, otros factores de riesgo como la obesidad, los alimentos ultraprocesados, los embutidos, todos los colorantes, los saborizantes pueden llegar a generar esta inflamación que puede fomentar la producción de estos errores en la división de las células, y por eso está aumentando tanto la incidencia del cáncer de colon. O sea que eso es lo que lo podría estar originando. ¿Y cuáles podrían ser algunos factores de riesgo? Pues el principal factor de riesgo es la edad. Antes, incluso las guías mexicanas nos sugieren que a partir de los 50 años todos nos empecemos a hacer estudios para detectar el cáncer de colon, aunque hemos visto que la edad de presentación cada vez ha ido disminuyendo, y incluso en nuestro país vemos que más o menos el 20% de los pacientes con cáncer de colon tienen menos de 40 años. Sí, ¿por qué, doctor? Pues una de las explicaciones es justamente eso, nuestros hábitos alimenticios, lo que estamos consumiendo. No digo esto para que generemos pánico en lo que estamos comiendo, ¿no? Pero sí poner más atención. Poner más atención. Poner más atención en dónde comemos y en qué comemos. Y ya entiendo, depende de nuestros estilos de vida. Muchas veces tenemos que comer los alimentos ultraprocesados por cuestiones de trabajo, traslados, más en las ciudades grandes en donde perdemos tanto tiempo en los traslados, ¿no? Pero pues hay otros factores de riesgo como el sedentarismo. El sedentarismo es la falta o la ausencia de actividad física en nuestras vidas, y eso también es un factor de riesgo muy importante para cualquier tipo de cáncer. No solamente el cáncer de colon, para cualquier tipo de cáncer. Entonces, la edad, el sobrepeso, el sedentarismo, el no tener actividad física, el consumo de alimentos ultraprocesados, entre otros. Esos son como los más comunes. Otros factores de riesgo que no podemos modificar nosotros, pues son familiares con antecedentes de cáncer de colon, enfermedades del colon o inflamatorias, ¿no? Por ejemplo, CUSI o Crohn son algunos de los factores principales de riesgo que no podemos modificar, como los otros. Sí, y un tema que también debemos de tocar, como estábamos hablando, es el cáncer colorectal, porque finalmente van de la mano, ¿no? Así es. Antes pues englobábamos a la enfermedad como el cáncer colorectal. Ahora ya sabemos que el tratamiento, al menos desde nuestra parte de oncología médica, pues el tratamiento es muy distinto, y por eso ya separamos como la literatura, la investigación, el tratamiento, ¿no? Porque no es lo mismo que suceda el cáncer en la parte derecha del colon a que suceda en el medio de la bolsa, que es el recto, ¿no? Prácticamente la fisiopatología o las causas por las que sucede el cáncer podrían ser las mismas, y por eso al principio la investigación lo englobó como en cáncer colorectal. Nosotros ya lo dividimos porque se tratan diferente, pero los factores de riesgo son los mismos y la detección sigue siendo la misma. Eso es súper importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Claro, me parece. Ustedes no se despeguen de donde están. Esta es Vida Saludable y estamos hablando del cáncer de colon. Regresamos. Ya estamos de regreso en Vida Saludable hablando del cáncer de colon, y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este proceso del cáncer, cómo inicia, cómo se va desarrollando. Ok. En la mayoría de los casos, vamos a llamarles casos esporádicos, no aquellos casos que se están asociando a algún síndrome genético, por ejemplo. Porque la mayoría de los casos, aproximadamente el 95% de los casos son esporádicos. O sea, ni siquiera ha habido antecedentes familiares de cáncer de colon en la familia. ¿Y cómo sucede esto? Pues como por lo que hablábamos, el colon por dentro, su capa más externa, la que está en contacto con todos los alimentos que están pasando, esas son las células que más se están reproduciendo, más se están recambiando. Digamos que conforme pasa el alimento se desgasta, se puede llegar a lastimar, se inflama, depende de lo que le esté llegando, y en todos estos recambios pueden llegar a suceder o formarse algo que se llaman pólipos. Los pólipos, imaginémoslo como una verruga. No es una verruga, pero imaginen su piel, y sobre la piel sucede como un granito, una verruga, una exteriorización. Este pólipo es el conjunto de estas células que se estuvieron reproduciendo, y por sí solas no es cáncer.
simplemente nos está hablando de que ahí hay mucho recambio de las células, se están inflamando, se están juntando. El problema es que la mayoría de esos pólipos pueden de repente desprenderse o crecen más, desaparecen, pero el problema es que esos pólipos podrían después generar cáncer. Esto puede llegar a suceder en un periodo de 10 años. O sea, es algo que sí se puede llegar a tardar. O sea, no se desarrolla rápidamente. Digamos que entonces de tener esta cultura de la prevención, pues estaríamos a muy buen tiempo. Exactamente, exactamente. Es por eso que, por ejemplo, el principal estudio para la detección del cáncer de colon es la colonoscopía, es la inserción de una camarita a través de donde hacemos del baño y siguen todo el trayecto del colon buscando estos pólipos. En estas colonoscopías lo que hacen es quitar los pólipos y se mandan a estudiar. Hay un médico que son los patólogos que estudian todos estos pólipos al microscopio y ven, ¿no? Dicen, la mayoría de estas células están bien, es solamente un pólipo, podemos continuar vigilando. O ya hay alguna célula con características malignas y entonces así es como se diagnostica el cáncer. Así se diagnostica, pero como nos decías, o sea, tarda X cantidad de años entonces en desarrollarse y luego que continúa. Pues los síntomas que llegara... ¿Cómo nos podemos dar cuenta, no? Los focos rojos que tenemos que detectar. Los focos rojos son lo que nosotros llamamos cambios en el hábito intestinal. ¿Y qué es el hábito intestinal? Pues uno se conoce, todos vamos al baño diferente número de veces al día, hacemos de cierta manera. Es bueno que prestemos atención a nuestros cuerpos. O sea, sé que suena asqueroso, pero cada que vayamos al baño tenemos que asomarnos, ver cómo estamos produciendo ver nuestra popó, conocerla, ¿no? Y digo, no se trata de llevar un diario si no tenemos una enfermedad, pero al menos conocerla, ver que está bien formada, ver el color. Ay, nunca hacemos eso, doctor. Pues no, mucha gente lo ve como fuchi, que voy a andar viendo mis evacuaciones, le tiro al excusado y ya, se fue. Pero no, hay que conocerla. Hay que ver cuántas veces vamos al baño, lo normal es ir al menos una vez al día, ¿no? Al menos, pero ¿eso es lo normal? Dependiendo de cada persona, 1 a 3 veces al día. Okay. Y la formación de las heces. Deben de estar bien formadas, tienen que tener algunas grietas, el color suele ser café claro, ¿no? Cualquier cambio de color, cualquier cambio en la formación, si son muy líquidas, pastosas, pues hay que acudir a una valoración médica para saber qué es lo que está sucediendo. Sí, pero también hay que contemplar que si tomamos por ahí un juguito con demasiado color no nos vayamos a asustar, o alguna medicina, ¿no? Que a mí me llegó a suceder alguna vez y luego dije, ay, caí en cuenta. Eso a mí también me ha pasado con el betabel o con estos dulces mexicanos que son como unas obleas pintadas. Bueno, me han sacado unos sustos porque uno puede llegar a orinar o evacuar rojo y te pones corre un susto. al doctor. Sí, sí, no, por eso también hay que saber tanto qué comemos como cómo evacuamos. Y ese es el primer signo, ¿no? Un cambio en el hábito intestinal. Presencia de sangre en las heces, que se ven como estrías sanguinolentas, o si el sangrado es más hacia arriba, pueden incluso ser evacuaciones negras, muy fétidas. Entonces, si vemos uno de estos cambios, hay que acudir a valoración médica justo porque podría ser ya un signo de alarma. Ahora, también el sangrado por las evacuaciones pueden ser muchas otras causas. Luego como que por hemorroides, esas cosas, ¿verdad? Exactamente, hemorroides, fisuras o grietitas que se pueden hacer por mucho estreñimiento. Entonces tampoco se trata de, ay, veo tantita sangre y ya tengo cáncer, no. Pero al menos saber que ese es un signo de alarma. Eso y junto con, por ejemplo, pérdida de peso. Pérdida de peso no intencionada. O sea, si yo no estoy haciendo dieta, si yo no estoy haciendo ejercicio, que está mal porque todos deberíamos estar haciendo dieta y ejercicio para disminuir el riesgo de cáncer, para sentirnos mejor, para vernos mejor, pero si yo no estoy haciendo nada de esto y de repente empiezo a perder peso... De la nada, drásticamente. Eso también es un signo. Ah, caray. Eso también es un signo de alarma al que todos tenemos que estar muy pendientes. Entonces, eso es otra cosa. Luego uno nos pregunta, pues, ¿cuánto pesas? Y, ay, pues, no sé, ¿cómo? ¿No? Hay que estarnos conociendo, sí. Hay que estarnos vigilando en todo sentido. ¿Qué otros síntomas, doctor? ¿Dolor a lo mejor al evacuar esas cosas? Ya en estados más avanzados, desafortunadamente, el tumor puede llegar a crecer tanto que puede comprimir alguna zona. Por sí solo el colon no duele, pero al comprimir alguna otra estructura en el cuerpo puede generar dolor.
y ya en casos todavía mucho más avanzados y complicados, la obstrucción intestinal, o sea, no puedo llegar a evacuar, incluso no puedo llegar a canalizar gases. Canalizar gases es lo que nosotros llamamos como tirarse pedos, ¿no? Flatulencias. Pues, flatulencias, eso, gracias, más propio. Ese es otro signo, ¿no? No poder canalizar gases o no poder, las flatulencias o evacuaciones, esa es oclusión intestinal, es una urgencia, ni siquiera hay que sacar una cita médica, hay que llegar directo a urgencias, o mucho dolor. Y a pesar de que ese dolor de repente se quitó, también tenemos que ir a valoración por un dolor que no sea un dolor por un cólico normal, por nuestro intestino irritable, porque la perforación intestinal también suele ser una complicación del cáncer y muchas veces de tener muchísimo dolor y de repente sentir un alivio sin haber hecho nada, sin haber tomado nada, puede ser un signo de perforación que también es una complicación. Hay que tener muchísimo cuidado entonces con eso. Doctor, llegó el momento de hacer otra pausita, así es que por favor ustedes que están en casita no se muevan de donde están, porque regresamos a Vida Saludable, estamos hablando del cáncer de colon. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca del cáncer de colon y algo siempre les hemos mencionado súper importante es prevenir, la prevención ante todo. Doctor, ¿de qué manera nosotros podríamos prevenir el cáncer de colon? La principal manera para prevenirlo es cambiar nuestros hábitos, siempre elegir la vida saludable, ¿no? Cuidar lo que comemos, como estábamos hablando, de preferencia las cosas directo del mercado, menos procesadas, ¿no? En casa. Obviamente se vale salir a comer, pero hay que conocer los lugares, no en cualquier lugar vamos a salir a comer. Y pues la actividad física, hay que disminuir el sedentarismo, no hay que, si trabajamos mucho, pues hay que buscar esos espacios en el día en los que podamos movernos o tomar esas decisiones como de no uso el elevador, uso las escaleras, o pues en vez de usar mi coche, si trabajo cerca me voy caminando. Al menos esos pequeños cambios ya forman parte de la prevención, porque como hablamos, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo son los principales factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer. Doctor, y súper importante también estarnos haciendo nuestros chequeos, ¿no? El tamizaje, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿A partir de qué edad? Perfecto. Me encanta la palabra tamizaje. Esa palabra es clave. El tamizaje es algo muy delicado. ¿A qué se refiere un tamizaje? Es de acuerdo a una enfermedad que tiene una alta prevalencia, o sea, que sucede mucho en una población. Los tamizajes son estudios que le hacemos a toda la población que está en riesgo, a pesar de que no tenga síntomas, para detectar la enfermedad temprano. O incluso en cáncer de colon, las lesiones, los pólipos, las bolitas que pueden llegar a brotar, que todavía no son cáncer, pero que podrían llegar a ser cáncer. Si las quitamos, estamos previniendo el cáncer. A eso se refiere el tamizaje. Ahora, algo muy importante del tamizaje es que a nivel de la población tiene que ser costo efectivo. ¿Y esto qué significa? Que los estudios que yo estoy haciendo no sean ni tan caros, que se puedan aplicar a toda la población, pero que su efectividad sea tan buena que pueda llegar a prevenir los casos de cáncer o a detectarlos temprano. Y aquí en México tenemos afortunadamente varios tipos de estudios de tamizaje de cáncer de colon. ¿Cómo cuáles? El más común, el más barato y el más antiguo es la sangre oculta en heces. En la mayoría de estos check-ups que venden los laboratorios, muchas veces incluyen la sangre oculta en heces. Y yo esperaría que no los quitaran porque pues, falta mucha cultura de prevención. Claro. Y en otros tipos de cáncer se han detectado, por ejemplo, las mastografías que incluyen en estos check-ups han llegado a aumentarle el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Qué bueno. Y yo esperaría que si incluyeran estos estudios de las heces, por ejemplo, sucediera lo mismo con el cáncer de colon. Entonces, la sangre oculta en heces en la mayoría de los laboratorios, en la mayoría de los hospitales a nivel público, privado, existe. Y la sangre oculta en heces a mí no me encanta porque no es el mejor estudio por las dificultades técnicas para realizarse. ¿Por qué? No sé si alguna vez te has lastimado y te echas agua oxigenada para desinfectarla. Sí. ¿Sí? ¿Has visto esa reacción como unas burbujeante? burbujitas. Es una reacción muy similar en la prueba de sangre oculta en heces. Están buscando sangre
que es lo que reacciona con el agua oxigenada. Digo, lo estoy como explicando de manera muy sí, sencilla. muy coloquial, claro. No es para como que echarle agua todos lo oxigenada, no se entendamos. puede hacer en casa, ¿no? Lo tiene que evaluar alguien experto en un laboratorio, en un área controlada, pero es básicamente eso, estamos buscando sangre en las heces. Entonces, tenemos que modificar nuestra dieta. El médico que mande este estudio tiene que hacer la especificación de tantos días antes no hay que comer carne roja. Hay que evitar ciertos alimentos para evitar falsos positivos. O sea, tendríamos que ir con el especialista y que él nos estuviera como haciendo las indicaciones, ¿no? O lo maravilloso de estos estudios es que cualquier médico, no a fuerza el especialista, puede mandarlos. ¿No? Los médicos de familia, los médicos generales, los médicos de comunidad son los que pueden mandar estos estudios, pero hay que hacer esas especificaciones. Cómo debe ser la dieta y cuántas muestras hay que recolectar depende mucho del laboratorio. ¿Qué otro estudio podríamos realizar? El que más me gusta a mí, y yo ya estoy metiendo aquí mi opinión, pero es otra prueba que se hace también a nivel de las heces, pero ya es una prueba un poco más avanzada, más tecnología. Se llama prueba inmunoquímica fecal. Ok. Esto busca, en vez de con una reacción como la del agua oxigenada, busca unos anticuerpos que se hacen en el laboratorio, directamente buscan una proteína que está en la sangre humana. Entonces esto disminuye el número de falsos positivos. Claro, y eso es súper importante. Pero yo creo que también entonces aquí lo que deberíamos hacer es consultar al especialista, ¿no? Tanto para la prevención como para también ya el tratamiento. Hace rato te preguntaba, ¿cuál sería el especialista al que tenemos que recurrir si también checamos o detectamos algún foco rojo? Pues en realidad para el diagnóstico todos los médicos deben estar bien entrenados para detectar pues los síntomas de alarma o los signos de alarma, o para saber qué pacientes están en edad de ya hacerse sus estudios de tamizaje y mandarlos a hacerse los estudios. Cualquier médico podría hacerlo. Ahora, si yo ya tengo síntomas, yo les diría, vayan con un internista, el especialista en hacer pues diagnóstico de estas enfermedades, y este especialista ya les podría ayudar con el diagnóstico y mandarlos en caso de que les den el diagnóstico de cáncer con el oncólogo, que es quien los va a tratar. Y también hace ratito nos comentabas acerca del diagnóstico, que es a través de una camarita. Es correcto. Algo muy importante de estos estudios de los que estábamos hablando a nivel de las evacuaciones, la sangre oculta en heces y la prueba inmunoquímica fecal, que nosotros conocemos como FIT por sus siglas en inglés, si llegaran a salir positivas, lo que dice nada más es, hay sangre en las evacuaciones. No está diciendo no hay que asustarse. No están diciendo hay cáncer, como decíamos hace rato, podrían ser mis hemorroides, bueno, no mis hemorroides, las hemorroides las que están generando el sangrado. Podrían ser esa la causa de la prueba positiva. Entonces lo que sigue siempre es una colonoscopía. Si alguien no está dispuesto a hacerse una colonoscopía, mejor ni se haga ese estudio, ¿no? Ay, no, pero sí hay que hacerlo, por favor, porque podemos salvar la vida. Sí, por supuesto. Doctor, ¿y el tratamiento? El tratamiento va a variar. Afortunadamente, en la mayoría de los casos de los que se detectan por estos estudios, que es la colonoscopía, o los que llegaron a tiempo porque se hicieron su prueba en las heces, salió positivo y se hicieron la colonoscopía, en unas etapas clínicas tan localizadas, el tratamiento puede ser endoscópico, ni siquiera quirúrgico. ¿Y a qué me refiero con esto? Endoscópico es por esta camarita que es la colonoscopía, entran, quitan el pólipo, la lesión, y esa podría ser curativa en etapas clínicas muy tempranas. Que eso es de lo que hablábamos, la importancia de... ¿Y en qué momento ya hay que valorar la cirugía? Pues la cirugía ya se sugiere cuando el pólipo ya creció más. Depende, el intestino tiene muchas capas y depende de qué tanto abarcó en estas capas, nosotros damos la etapa clínica. Si ya atravesó más de la primera capa, el tratamiento no solamente es endoscópico, la recomendación es quirúrgica. Las técnicas de los cirujanos también ya son maravillosas, pueden hacer cirugías cuando están muy bien controladas, con camaritas, las cirugías laparoscópicas quitan ese pedazo de colon. Los cirujanos oncólogos deben de ser los que hagan este procedimiento, o los que están entrenados en colorectal, porque saben qué quitar, por cómo se distribuye o cómo se disemina el cáncer. Un cirujano general lamentablemente no tiene este entrenamiento, y si el cáncer ya está creciendo, la recomendación es que lo haga un cirujano oncólogo. Ahora, siempre hay que buscar la valoración de un oncólogo médico
porque hay algunos casos en los que se recomienda, hablando sobre todo del cáncer de recto, dar el tratamiento con quimioterapia o radioterapia antes de la cirugía. Ah, claro. Porque esto disminuye el riesgo de que el cáncer regrese o crezca antes de la cirugía. Y pues sí, definitivamente todo eso ya lo va a valorar el especialista dependiendo del caso, ¿no? El nivel de avance de la enfermedad, del cáncer, y pues sí, ya todo es muy relativo. Pero bueno, este más o menos es un panorama general. Exacto. Doctor, muchísimas gracias, la verdad es que muy ilustrativo. ¿Nos puedes proporcionar, por favor, tu teléfono o redes para que se contacte la gente contigo? Ay, claro que sí, con mucho gusto. Pues en Twitter o X. Donde tú gustes. Estoy como Dr. Ragosan, es DRRAGOSAN y como Eragosan en Instagram, y ahí están los datos también del consultorio, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, nos vemos por aquí muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Vida Saludable. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta en Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre, les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien.